Ya. En este video vamos a explicar de una manera muy rápida, ya que queda poco tiempo para poder presentar el trabajo, ¿verdad? Y de acuerdo a algunos alumnos que están un poco perdidos, por decirlo así, en el tema de cómo cargar la siguiente pregunta, cómo generar el random de la siguiente pregunta, en este video vamos a explicar cómo tratar de hacerlo con sesiones, ¿ya? Recuerden que la sesión es muy importante para poder manejar este tipo de trabajo, ¿ya? De acuerdo a lo que habíamos quedado en el último video, esa es la verdadera sintaxis, ¿verdad? No lo había terminado, pero esa es la verdadera forma en que debiera cargar las opciones. Es decir, si yo ejecuto el proyecto, debiera cargar una pregunta aleatoria entre 1 y 3 de mi base de datos y posteriormente, ¿verdad? ¿Verdad? Con su respectiva alternativa. Se está cargando de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar qué pasa si yo coloco un botón acá que diga aceptar o respuesta definitiva. La idea es que ese botón vaya a un JSP llamado correcto.jsp y posteriormente, ¿verdad? Se valide y posteriormente retorne a la misma página, ¿ya? Desde el punto de vista, para que lo vayan entendiendo, nosotros debiéramos tener tres archivos. El archivo donde ustedes van a cargar una pregunta, voy a ocupar estos elementos, no, es solamente un tema de explicar. ¿Ya? Ustedes acá, ¿qué es lo que debieran tener? Debieran tener el JSP de preguntas, JSP, de esa manera, y debieran tener también su respectivo controlador, ¿ya? Y también obviamente debieran tener el correcto JSP. De esa manera, ¿ya? Son tres archivos los que debieran tener ustedes, ¿verdad? Hasta el momento en el video, ¿verdad? Hay un archivo creado que es preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos modificar en el archivo preguntas? Es decir, donde cargamos las preguntas, es lo siguiente. Acá nosotros vamos a tener que crear un formulario, es decir, form for action igual a jugar.do, ¿ya? Le vamos a poner ese nombre. El método debiera ser post, ¿ya? Y el formulario debiéramos terminarlo ahí, ¿ya? Además, ¿qué debiéramos agregar al formulario? Tenemos los radio button, ¿verdad? Y debiéramos trabajar o incluir el botón de opción, es decir, el botón de envío, ¿ya? Input, el type va a ser submit, name, botón, value, aceptar, ¿ya? Aceptar o respuesta definitiva, de esa manera, ¿ya? Eso debiéramos tener junto con un BR para que lo muestre hacia abajo, ¿ya? Lo otro que debiéramos tener, o ¿qué es lo que se va a enviar al controlador? Al controlador lo que se va a enviar, es decir, desde el punto de vista de gráfico, las preguntas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué debiéramos enviar al controlador? Al controlador debiera viajar la opción que yo seleccione, ¿ya? Y debiera viajar también el número de pregunta, el ID pregunta que se generó de forma aleatoria, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo debiéramos enviar eso? La idea es que el usuario no lo pueda ingresar, ¿ya? Entonces, de esa manera, vamos a... ¿sí?
De esa manera, debido a esa interrupción, ¿verdad? Estoy en una sala de clases, por eso que si escuchan ruido, por lo mismo. Debemos enviar un input, debemos enviar ese valor, ¿ya? Ese dato también debemos enviarlo al controlador, es decir, pero lo vamos a enviar de manera oculta, de manera que el usuario no se entere, ¿ya?, de lo que estamos enviando ocultamente, es decir, el ID pregunta se va a llamar, y el valor que va a tener, lo vamos a hacer con el script de JSP, es decir, ID pregunta. Es decir, si el número aleatorio es un 2, por ejemplo, ¿verdad?, a partir de ese random, ¿verdad?, se crea el objeto para poder cargar la pregunta y para poder cargar las alternativas, y además enviamos al controlador el ID pregunta generado, ¿ya?, de esa manera. Entonces eso es lo que debiéramos tener por el momento para el caso del formulario de las preguntas, ¿ya? Eso es lo que se debiera enviar al controlador. Entonces el controlador, del punto de vista gráfico, ¿verdad?, vamos a enviar dos cosas. Vamos a enviar la opción y el ID pregunta, y el controlador va a recibir esos dos campos, ¿ya? Entonces vamos a primero a poner un pause para cerrar la puerta. Una vez que tenemos eso, ¿verdad?, lo que debiéramos hacer en el source package, recuerden que en el source package creamos la conexión, hicimos todo una colección de archivos, ¿verdad?, para poder cargar las preguntas, las alternativas, y también poder obtener la solución. Entonces lo que debiéramos hacer ahora es crear un paquete de Java, el cual se va a llamar controlador, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese package? Vamos a crear un controlador, obviamente, llamado struct action, ¿ya? El struct se va a llamar jugar action, ¿ya? Y el action path, de acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad?, se llama jugar.do. Entonces acá simplemente jugar.do. En siguiente no vamos a usar action for beam, terminamos. Entonces, ¿verdad?, les va a cargar el struct, el controlador de struct, y posteriormente a eso, ¿verdad?, lo que debiéramos hacer acá es rescatar los dos campos que habíamos conversado, es decir, vamos a rescatar la opción que yo seleccioné, request.getParameter, opción, si mal no me equivoco, es ese el nombre, y también como string nosotros debemos descargar el ID, request.getParameter, y el ID, ¿cómo se llama? Se llama ID pregunta, ¿ya?, de esa manera. Y acá viene la parte más importante. Obviamente vamos a tener que declarar un entero ID pregunta, porque debemos hacer la conversión integer.parseIn strid, ¿ya? Acá no es necesario un try catch, porque yo sé que lo que voy a enviar es un número entero. Como el usuario no tiene que ingresarlo, ¿verdad?, simplemente se transforma. Una vez que tenemos eso, ya debiéramos crear un objeto, ya debiéramos crear un objeto llamado el mismo objeto que tenemos en el index.jsp, es decir,
debiéramos cargar un objeto, debiéramos crear, perdón, un objeto de esa manera. ¿Ya? Debiéramos cargar un objeto en el controlador de esa manera y posteriormente, ¿verdad? Y posteriormente poder preguntar si la opción que seleccionó el usuario corresponde a la solución de ese mismo objeto, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que debiéramos hacer es lo siguiente: pregunta de la clase preguntas, vamos a poner pregunta con minúscula, va a ser igual a new pregunta, ¿ya? De esa manera, perdón, pregunta y de pregunta. Ahí. Entonces ahí se va a cargar un objeto pregunta que va a tener el ID pregunta, que es el mismo que se seleccionó en la página principal, y lo único que se debería hacer acá, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, es preguntar lo siguiente. Debemos preguntar si la opción que seleccionó el usuario es igual, perdón, si la opción que seleccionó el usuario es igual a la pregunta punto get solución, yo voy a retornar un correcto, ¿ya? De esa manera. ¿Ya? De esa manera. Entonces en el siguiente video vamos a seguir avanzando, ¿ya? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en caso de que ese if se cumpla? ¿Ya? En ese caso, ¿verdad? Si vamos al punto de vista gráfico, el controlador, si está correcto ese if que aparece ahí, ¿verdad? El controlador debiera llevarnos, ¿ya? Debiera llevarnos al correcto punto JSP, y el correcto punto JSP lo que debiera hacer es avanzar a la siguiente pregunta y posteriormente redireccionar nuevamente a pregunta. Entonces esa es la secuencia que se debe seguir. No es que tengan que crear 11 archivos o 10 archivos o 15 archivos con preguntas distintas, ¿ya? Eso estaría incorrecto, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Y de esa manera van a garantizar de que las preguntas no se vayan repitiendo, porque algunos me han enviado mails, ¿verdad?, donde se comentan que se les repiten las preguntas. Ya en el siguiente video vamos a analizar esa parte.